Los derechos fundamentales han tenido una evolución en distintos órdenes. Los autores hablan de distintas dimensiones de los derechos fundamentales. Se refieren a una primera dimensión, identificándola como la dimensión de la generalización de los derechos fundamentales. ¿En qué consiste la generalización de los derechos fundamentales? Pura y simplemente consiste en que en un principio los derechos fundamentales no se les reconocían a todas las personas, porque inclusive no todos los seres se consideraban como sujetos de derecho. Ustedes conocen las diferentes etapas por las que ha pasado la humanidad, esencialmente la etapa de la esclavitud, donde había la mayoría de las personas no se les reconocía ningún tipo de derechos. Solamente tenían derechos partes de algunos sectores de esa sociedad, y entonces con la evolución de los derechos fundamentales llega un momento en que esos derechos no solamente se les reconocen a una parte de la población, sino que se les reconocen a toda la población. Esto es lo que se conoce como la dimensión de la generalización de los derechos fundamentales. ¿Dónde aparece esta generalización? Esta generalización aparece en las grandes declaraciones de derechos humanos. La Declaración de 1791 de Francia y la Declaración de 1776 de los Estados Unidos, donde se declara, como ustedes bien conocen, que todos somos iguales ante la ley. Entonces ahí comienza la generalización de los derechos fundamentales. Se les reconoce los mismos a todas las personas. Una segunda dimensión en esta evolución consiste en la positivización de los derechos fundamentales. En esta etapa entonces los derechos fundamentales no solamente aparecen en declaraciones generales como la que le he mencionado, sino que comienzan a aparecer en las constituciones de los diferentes países. Una tercera etapa es la internalización de los derechos fundamentales. Consiste en la aparición de órganos, de tribunales con jurisdicción supranacional. Esta etapa de la evolución de los derechos fundamentales surge en razón de que se comienza a pensar que la protección que se garantizaba a los derechos fundamentales desde los diferentes países o a nivel interno no era una protección suficiente. Es decir, aunque cada país tiene mecanismos de protección de los derechos fundamentales, tiene un aparato judicial que permite o que crea las condiciones para que los ciudadanos puedan reclamar la protección de esos derechos, en muchos casos esos tribunales internos no cumplen con la función, y a pesar de que existe toda una serie de protección, una serie de mecanismos, en algunas circunstancias, por suerte, excepcionales, se incurre en injusticia o en violación a los derechos fundamentales que no son sancionados a nivel interno. De ahí entonces que existe la Corte Europea de los Derechos Humanos, que tiene jurisdicción en el ámbito de los países que forman parte de la Comunidad Europea, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción a nivel de los países de América Latina que han ratificado la Convención. Entonces, con el surgimiento de estos tribunales, se comienza esa etapa que le he mencionado de la internacionalización de los derechos fundamentales, que significa una protección adicional a los derechos fundamentales ya desde el ámbito internacional. Una última etapa o dimensión de la evolución de los derechos fundamentales consiste en la especificación. ¿En qué consiste esta dimensión? Bueno, que ya no solamente se va a comenzar a ver al ser humano como parte de una generalidad, no se va a establecer protección en sentido general a todas las personas, sino que
las legislaciones internas y los instrumentos internacionales comienzan a considerar la protección de personas específicas, esencialmente personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños, como es el caso de las mujeres, como es el caso de los ancianos, como es el caso de los consumidores. Una segunda evolución de los derechos fundamentales ya en otro ámbito tiene que ver con las diferentes generaciones de los derechos fundamentales. En una primera etapa, en las constituciones solamente se protegían los denominados derechos civiles y políticos. Derecho, libertad de tránsito, libertad de empresa, expresión y difusión del pensamiento, propiedad privada, etc. Pero la protección no iba más lejos de esos derechos civiles y políticos. En una segunda etapa, entonces, aparecen los denominados derechos de segunda generación, que es el tema que nos ocupa, los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Por qué surgen los derechos sociales, económicos y culturales? Porque a partir de la Primera Guerra Mundial se comienza a pensar la población se da cuenta de que con el solo hecho de que se protejan las libertades no es suficiente, sino que hay otros derechos que también requieren de protección. Surge entonces, en el año 1917, con la Constitución de Querétaro de México, los denominados derechos de segunda generación. En esta Constitución ya aparece protección no solamente a los derechos civiles y políticos, sino también que aparece protección al derecho al trabajo, al derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que la protección de estos derechos, la materialización de estos derechos, ha venido atravesando dificultades, hasta tal punto de que no hay todavía unanimidad en aceptar estos derechos como verdaderos derechos subjetivos, es decir, derechos que puedan ser reclamados ante los tribunales. En los países europeos, pienso específicamente en España, por ejemplo, las disposiciones que aparecen en la Constitución y que se refieren a derechos sociales, a los derechos de segunda generación, no se consideran como derechos fundamentales, sino pura y simplemente como normas programáticas que para su materialización requieren de una ley por parte del Parlamento. No es posible, por ejemplo, en un tribunal español ir a reclamar el derecho a la salud, ni el derecho a la educación de manera directa. En nuestros países la cosa ha ido cambiando bastante. Es decir, hay países donde han tenido un activismo judicial relevante, donde efectivamente estos derechos se consideran realmente como derechos subjetivos que pueden ser reclamados ante los tribunales. Las posibilidades de protección de estos derechos de segunda generación viene por varias vertientes. Una de esas vertientes es bajo el principio de la progresividad de los derechos que está prevista en el artículo 2.1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. ¿En qué consiste el principio de progresividad? El principio de progresividad consiste en que ningún país puede dictar normas que reduzcan el nivel de protección que tengan los ciudadanos en el ámbito de los derechos sociales y económicos. La Convención exige que haya una progresividad, es decir, que en el ámbito de la educación y de la salud, las disposiciones nuevas que surjan sean para fortalecer esa protección, pero bajo ninguna circunstancia para disminuir esa protección. Hay algunos ejemplos que podemos mencionar. Por ejemplo, en el caso colombiano se presentó una situación. Los pensionados de la administración pública, a los pensionados se les reconocía determinados derechos. Es decir, que
salían con la pensión, una pensión vinculada o relacionada con el salario que tenían en ese momento, pero que al mismo tiempo cada año se le iba indexando. Entonces resulta que el Estado colombiano dicta una ley donde reduce esos beneficios. Es decir, que a partir de esa nueva ley, los beneficios que iban a tener los pensionados eran menores que los que tenían con la ley vieja. Eso dio lugar entonces a que 5 pensionistas o 5 personas que se encontraban pensionadas acudieran ante los tribunales. Ante los distintos tribunales le dieron ganancia de causa, pero resulta que el Estado se negaba a cumplir con esa decisión. ¿En qué consistía la ganancia de causa que le daban a esos pensionistas? En el sentido de que se dejaba sin efecto la reducción de los beneficios que ya la ley vieja le había concedido, y en consecuencia se dejaba sin efecto la ley nueva. Pero ¿qué resulta? Que el Estado se negaba a cumplir con esa sentencia que se había dictado en el ámbito del Poder Judicial. El asunto entonces llega a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional exige al Estado de que cumpla con esa sentencia, ordena la ejecución de esa sentencia, y efectivamente el Estado cumple con la sentencia. Pero resulta que los pensionistas no se conformaron con que se ordenara la ejecución de la sentencia, sino que también le reclamaban al Estado que lo indemnizara por el perjuicio que habían sufrido durante todos los años que duró el proceso, y que tuvieron recibiendo la pensión con las reducciones que se establecían mediante la ley nueva. Y además exigían que se les reembolsara los gastos que habían tenido en el procedimiento. Ante la negativa del Estado, entonces, los pensionistas recurren ante la Corte Interamericana. Y esto entonces es lo que da lugar a la Corte Interamericana para desarrollar el principio de progresividad, en el sentido de que dejar de prohibir cualquier disposición, cualquier ley que de alguna manera vaya a reducir los beneficios que tenga la población en el ámbito de los derechos sociales y culturales y económicos. En esta sentencia, sin embargo, se establece que en situaciones excepcionales es posible que esos beneficios sean reducidos, lo cual me parece a mí que es una situación que hay que manejar con mucho cuidado, pero me parece razonable, en el sentido de que cualquier país puede verse envuelto en una crisis sin precedentes que impida el cumplimiento de las obligaciones que tenga ese Estado en un momento determinado. Es decir, imagínense una situación extrema donde un Estado comience en un momento determinado a recibir la mitad de los ingresos que recibía en años anteriores. En una situación como esa extrema, entonces la Corte Interamericana dice que excepcionalmente pueden reducirse esos beneficios. Otro de los mecanismos o de las vías por las cuales se puede garantizar también la protección de los derechos de segunda generación es a través del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación. En el caso español se presentó una situación muy particular. Una ley establecía que el viudo iba a tener derecho a la pensión de viudez siempre y cuando demostrara que no estaba en condiciones para trabajar y que además dependía de su esposa, la fallecida. El Tribunal Constitucional Español entendió que ahí se estaba violando el principio de igualdad, en el sentido de que la mujer que quedaba viuda se beneficiaba de la pensión sin tener que demostrar que estaba incapacitada para trabajar. En esas condiciones, entonces, el Tribunal Constitucional Español dictó una sentencia interpretativa aditiva,
en el sentido de que consideró que para que esa ley pudiera ser conforme con la Constitución, debía eliminarse la parte que se refería a las condiciones que se le exigían al esposo para poderse beneficiar de la pensión. Bajo este mecanismo, por esta vía, entonces el Tribunal Constitucional protegió un derecho de segunda generación, como es el derecho que tenía esa persona, que tienen todos los hombres que caen en una situación de viudez, de recibir esa pensión que le corresponde. En Argentina se presentó un caso muy emblemático. En una población surgió una epidemia donde más de 3.500 personas resultaron afectadas. No existía la vacuna para curar a esas personas. Y un laboratorio de los Estados Unidos tomó la iniciativa de producir esa vacuna. Produjo 200.000 vacunas, se utilizó en la población, se comenzaron a utilizar en la población, pero ese laboratorio norteamericano no continuó produciendo esa vacuna porque no era rentable. Es decir, no le era rentable estar produciendo una vacuna que solamente la iban a utilizar un sector muy mínimo de una población determinada.